Estudiantes, ¿cómo están? Mi nombre es Juan Antonio, asesor del Sistema de Preparatoria Abierta Guanajuato en el Centro de Asesoría de San Luis de la Paz. Mi Prepa San Luis en Facebook. Capítulo 7, Migración Internacional, módulo 11, unidad 3. La movilidad es una característica de los seres humanos, ya sea que los consideremos individualmente o formando parte de grupos sociales. El interés los lleva a desplazarse geográficamente, aun cuando sus necesidades básicas puedan ser resueltas en la localidad en la cual se encuentran asentados. Si esto no fuera así, las razones para cambiar de lugar de residencia serían todavía mayores. Con el descubrimiento de América y la consolidación de un mercado a escala mundial, la migración adquirió una dimensión mundial, tanto por el tamaño de los movimientos de la población para colonizar los nuevos territorios de América y los viejos de África y Asia, como por el interés económico y político detrás de esas movilizaciones. Así, la transferencia de europeos a las colonias de sus respectivos países dominó los movimientos migratorios modernos. La expansión de los Estados Unidos desde el territorio que ocuparon originalmente las 13 colonias hacia la costa y los territorios del sur de Norteamérica exigía la disponibilidad de pobladores para ocupar los territorios adquiridos con las compras de Luisiana al gobierno francés en 1803 y la ocupación de las Floridas en 1811. La guerra mexicano-estadounidense, dice aquí, en 1847 terminó con la cesión de extensas tierras del norte de México y el gobierno estadounidense recurrió a la migración masiva para colonizar los nuevos territorios que convertían a Estados Unidos en un país con dimensiones continentales y en el principal foco de atracción de las migraciones internacionales en la escala global. En 1944 comenzó un nuevo ciclo migratorio y por el momento parece que la fase de expansión de los flujos migratorios no ha terminado. Esto a pesar de los drásticos incrementos del número de inmigrantes de 1990 a 1991 y las subsecuentes reducciones resultantes de la recesión de la economía estadounidense de ese año, así como las disminuciones posteriores al 11 de septiembre del 2001. Tal vez será necesario esperar el término de la segunda década del siglo XXI para ver si los flujos migratorios a Estados Unidos entran en nueva fase de contracción. El origen de los inmigrantes es uno de los principales aspectos de los flujos migratorios destinados a los Estados Unidos. En el gráfico de la página siguiente puedes ver que de 1820 a 29 a 1950 a 59 los inmigrantes de origen europeo predominaban de manera absoluta. Su participación en el número total de inmigrantes osciló entre 96.81%, esto en 1890 a 1899, y 56.22% en 1950 a 1959. Entre 1960 y 1969, la composición de los flujos migratorios cambió de manera drástica. Los inmigrantes de origen europeo representaron tan solo 35.27% del total, en contraste, de origen latinoamericano en conjunto representaron 38.62%, convirtiéndose en el grupo relativamente predominante. Durante 1990 a 1999, los inmigrantes latinoamericanos llegarían a tener un predominio absoluto al representar 50.57% del total. No obstante, entre los años 2000 y 2010, su participación se redujo en beneficio de los inmigrantes de origen asiático. Nos da fechas, nos da temporalidades y sobre todo nos da cantidades en términos de porcentaje, cuestión de leer estos párrafos, de leer nuestros párrafos, ubicarnos en la gráfica que por supuesto funciona como escala de tiempo, como línea de tiempo, y comparar los que nos está dando para irlos comprendiendo de una manera mejor. En efecto, a partir de 1970 los inmigrantes de origen asiático se convirtieron en el segundo componente de los flujos migratorios. Su participación en el número total de inmigrantes ha llegado a 39.34% en el 2000.
Notarás que en 2010 los inmigrantes asiáticos llegaron a ser el grupo inmigrante predominante en términos relativos al superar a los latinoamericanos, quienes representaron 39.9% del total. Durante los últimos 40 años, la inmigración estadounidense se ha caracterizado por estar compuesta alrededor del 80% por inmigrantes latinoamericanos y asiáticos. Adicionalmente, es necesario mencionar que a mediados de los 80 los Estados Unidos dejaron de ser el principal destino de los flujos migratorios internacionales. Los países con economías avanzadas comenzaron también a atraer importantes flujos de migración, sobre todo a partir de las colonias de sus antiguos imperios. La movilidad internacional de la población es ahora un hecho común, promovido y facilitado por los nuevos medios de comunicación masiva y por los medios de transporte que de una u otra manera reducen las distancias físicas que separan a los individuos. En todo caso, para los fines de nuestro curso, en los dos apartados siguientes centraremos nuestra atención en las particularidades de la migración latinoamericana legal e ilegal hacia Estados Unidos, en la medida en que los inmigrantes mexicanos constituyen el principal componente de la misma. Sección 14. La migración legal de origen latinoamericano. El siguiente gráfico resume la situación general de los inmigrantes latinoamericanos en Estados Unidos para el periodo 1900-2010. El primer rasgo sobresaliente es que los inmigrantes mexicanos predominan de manera absoluta en los flujos migratorios latinoamericanos. Primer rasgo sobresaliente. Segundo lugar, encontramos una pauta cíclica en los flujos de inmigrantes latinoamericanos hacia Estados Unidos. Un primer ciclo va de 1900 a 1939 durante la fase de expansión, que es de 1900 a 1929. Los inmigrantes mexicanos predominan de manera absoluta, y ese predominio sin duda está ligado a la guerra civil conocida bajo el nombre genérico de Revolución Mexicana. La fase de contracción, que es de 1930 a 1939, está vinculada al inicio del proceso de pacificación y de institucionalización del Estado mexicano postrevolucionario. El segundo ciclo abarca de 1940 hasta nuestros días. Notarás que salvo en la década de 1970 y en 2010, los mexicanos presentaban el principal componente del flujo de inmigrantes. Durante los periodos restantes fueron superados por los provenientes de otras regiones de América Latina y el Caribe. Además, podrás darte cuenta que los inmigrantes provenientes del Caribe, principalmente de la República Dominicana, Cuba, Jamaica y Haití, tienden a superar a los inmigrantes provenientes de América del Sur y finalmente de América Central. En el inicio de la fase de expansión, en 1940-1999, los latinoamericanos representaban tan solo el 10.56% del total de inmigrantes. Sin embargo, al final, la proporción se elevaba a 50.57% para alcanzar un predominio absoluto. Como mencionamos, líneas arriba, notarás que el enorme salto registrado durante 1990 a 1999 se debió sobre todo a un incremento notorio de los inmigrantes mexicanos. Estos representaron entonces 28.21% del total de inmigrantes aceptados por el gobierno estadounidense. Más adelante analizaremos los principales factores explicativos de este incremento. Entonces recordemos que allá por el 1999, hay un incremento notorio de inmigrantes mexicanos que representan el 28.21% y que más adelante se verá los factores de este incremento. Entonces chéquense la fecha, 1990-1999, un incremento de migración de mexicanos. Durante la fase de contracción del 2000 al 2010 del segundo ciclo, los inmigrantes latinoamericanos fueron relevados por los asiáticos como el grupo predominante y transportaron 39.09% en 2010. No deja de llamar la atención que la proporción correspondiente al componente de origen mexicano se haya reducido de 28.21% a tan solo 13.3%, sobre todo cuando se trata de un periodo durante el cual las relaciones bilaterales México-Estados Unidos son regidos por convenios que, en principio, deberían consolidar la buena vecindad. Sección 15. La inmigración ilegal.
Hasta ahora nos hemos ocupado de migración legal, es decir, los inmigrantes que han obtenido la residencia oficial por parte del gobierno estadounidense. Pero también existe la migración ilegal. Algunos definen este tipo de movimiento como la migración de personas a través de las fronteras sin atender los requerimientos legales del país del destino. Las personas que se encuentran en esta situación son denominadas inmigrantes irregulares, ilegales, indocumentados o sin papeles. Algunas de las denominaciones utilizadas para referirse a los inmigrantes ilegales han adquirido connotaciones peyorativas y para evitarlas utilizaremos la denominación inmigrante ilegal para establecer la distinción en relación al migrante legal. Nos habla de inmigrantes y nos habla de migrantes. Estamos hablando aquí de personas que se trasladan hacia Estados Unidos, este es nuestro tema. Luego entonces, las personas que llegan, es decir, las que entran a Estados Unidos, se llaman inmigrantes. Si entraran a México igualmente se llamaría inmigrantes porque vienen hacia adentro. Luego, los que se van son emigrantes. Cuando alguien emigra, bueno, es que se va. Y la palabra migrante pues simplemente significa al que se mueve, ya sea que vaya o que venga. El migrante entonces englobaría a todos los que se mueven. Inmigrante, todos los que llegan, inmigrantes, todos los que se van. Y bueno, son pequeñas acciones que nos podrían servir en un momento dado. Y puesto que nuestro material nos habla de primero de inmigrante ilegal y después de migrante legal, bueno, para no confundirnos, entendemos entonces que nos habla igual de migrantes, ya sean ilegales o ilegales, y que en este sentido, en el contexto de nuestro material, lo que se refiere es a las personas que entran a Estados Unidos, de una forma u otra. El fenómeno de la migración ilegal no es propio de Estados Unidos, sino como todos aquellos países que desde los 90 se han convertido en polos de atracción de flujos migratorios internacionales. Por la naturaleza ilegal de los movimientos de población que ahora nos ocupan, es imposible una medición exacta del fenómeno. Por lo tanto, los especialistas en el tema recurren a mediciones indirectas denominadas estimaciones. Así, en el siguiente cuadro tiene las estimaciones realizadas bajo diferentes métodos y para diferentes años. Para la inmigración ilegal, en algunos países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, que es la OCDE, puedes observar que el número absoluto de inmigrantes ilegales va de 50.000 en Australia hasta 10.013.000 en Estados Unidos. Aquí sí nos dice inmigrantes y nos dice entonces en Australia y en Estados Unidos. Dice inmigrantes porque son las personas que entran a esos países. Sin embargo, cuando la población total es utilizada como referente, las proporciones nos indican una importancia relativa muy diferente. Australia y Japón detentan las proporciones más bajas, 0.2% de la población total. Estados Unidos, en contraste, detenta la más elevada, 3.6%, apenas un poco superior correspondiente a la de Grecia, 3.4%. En todo caso, la migración ilegal es un fenómeno presente en un gran número de países, con economías avanzadas o no. Los gobiernos correspondientes hacen todo lo posible por limitarla al extremo, aún usando mecanismos que atentan contra los derechos humanos elementales de los migrantes ilegales. Pero ahora volvemos a insistir, nos interesa la situación de los migrantes ilegales en Estados Unidos en la medida en que los mexicanos constituyen la mayoría de ellos. En efecto, en el cuadro tiene las estimaciones de los inmigrantes ilegales en Estados Unidos de 1990 a 2010. Primer aspecto importante, en 1990 a 2007, el número total de inmigrantes ilegales aumenta constantemente, pasando de 3.500 a 11.780 millones de personas. En tan solo 17 años creció 3.36 veces en términos relativos. En 1990 el total de inmigrantes ilegales representaba 1.38% de la población total de Estados Unidos. En 2007 la proporción se elevó a 3.9%. Segunda característica relevante mostrada por el anterior es la reducción del número de inmigrantes ilegales residentes en Estados Unidos
a 11.600 y 10.750 millones de personas en 2008 y 2009, perdón. Se trata de los años durante los cuales la economía estadounidense resintió los efectos de la crisis financiera global de 2007. Dicho de otra manera, la crisis económica tuvo como resultado una contracción severa en la demanda de mano de obra y la oferta de trabajo ilegal se ajustó a ese cambio. Esto nos indica que los flujos migratorios ilegales en gran medida son determinados por la lógica de un mercado laboral internacional. El tercer rasgo destacado de la inmigración ilegal es el lugar preponderante de los inmigrantes de origen latinoamericano. El tercer rasgo, es el lugar preponderante de los inmigrantes de origen latinoamericano. En efecto, las 6 nacionalidades latinoamericanas más relevantes, mexicana, salvadoreña, guatemalteca, hondureña, ecuatoriana y brasileña, aportaron 66.9% del total en 1996. En 2010 alcanzaron la contribución máxima 78.5%. En contraste, la contribución de las 4 nacionalidades asiáticas más relevantes osciló entre un mínimo de 3.16 en 1996 y un máximo de 8.87% en 2005. Esa enorme diferencia es explicada por la vecindad territorial de los países latinoamericanos con los Estados Unidos. Los migrantes suelen desplazarse por tierra, obligados a transitar por cierto número de países latinoamericanos, viviendo experiencias ingratas que en ocasiones suelen ser mortales. En todo caso, la contiguidad territorial de México con Estados Unidos explica la cuarta dimensión notable de la inmigración ilegal. Cuarta dimensión notable de la inmigración ilegal, predominio absoluto de la mexicana. Esto es la migración mexicana. La cuarta dimensión notable de la inmigración ilegal es el predominio absoluto de la inmigración mexicana. En términos absolutos, el número de inmigrantes ilegales mexicanos pasó de 2040, 58.29% del total, a 7.030 millones de personas, 60% del total, de 1990 a 2008. A pesar de las contracciones hasta 6.640 millones de personas registradas en 2009 y 2010, en términos relativos, la aportación de los inmigrantes ilegales mexicanos todavía aumentó a 61.86% en 2009. La quinta peculiaridad de los flujos de inmigrantes ilegales es la relevancia de las nacionalidades centroamericanas. Salvadoreños, guatemaltecos y hondureños acumulan en conjunto un promedio anual de 11.58% del total, cifra muy por encima de la correspondiente a las nacionalidades asiáticas más importantes. Muchos números para analizar. Con el gráfico sería esto más fácil. Tomen cada uno de los párrafos, diríjanse al gráfico y entiendan lo que nos está diciendo. ¿En qué fechas se redujo el porcentaje de migrantes mexicanos? ¿En qué fechas aumentó? Las causas de por qué pudo haber aumentado, por qué pudo haber reducido. Sección 16, causa de la migración México-Estados Unidos, tema para la siguiente. Por favor, sugerencias en la zona de comentarios. Suscríbanse, denle me gusta. Mi nombre es Juan Antonio, asesor del sistema de preparatoria abierta Guanajuato, en la asesoría de San Luis de la Paz. Ha sido un gusto saludarles y muchas gracias que me permiten entrar por este medio.